Bien, buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a todos los que nos comienzan a ver por Facebook y los que están presencialmente aquí. También estamos contentos de poder tener esta instancia, a pesar de estar en pleno verano, muchos con planes de vacaciones. Hemos podido generar este curso en los meses de enero, febrero y marzo para poder entender los conceptos principales del cristianismo, los conceptos más básicos. Y ya hemos aprendido bastante, creo. Los primeros conceptos son los más, tal vez nos hemos demorado más en esos primeros aspectos. Y hoy día veremos algo que tiene que ver con una palabra muy usada, muy comúnmente tratada de boca en boca, que es la fe. Realmente, ¿qué es la fe? Y espero hacer 2 clases cortas para dejar, me imagino, preguntas, comentarios para los que están acá presentes, de manera de aclarar bien esos conceptos. Los que están en sus casas viéndonos no van a poder disfrutar de esos comentarios o preguntas y respuestas. Se lo van a perder, por eso insistimos en que puedan asistir presencialmente en lo posible. Pero el tema de la fe es un tema muy importante, muy ampliamente conocido, pero mal conocido, diríamos. Y hoy día vamos a tratar de ir aclarando algunos conceptos. ¿Ok? Partimos. Bueno, la verdad es que hemos ya leído este texto casi en todas las clases, en las últimas 4 o 5 clases, hemos leído repetidamente este texto que está en Efesios capítulo 2. Es un texto muy claro que habla acerca de la salvación. Y yo volví a traerlo hoy día a colación porque nos hemos fijado en este texto que hay muchos elementos ya aclarados y voy a volver a partir de eso que se habló la semana anterior acerca de algunos aspectos de la gracia para poder entrar al tema de la fe. Efesios 2:4 leemos, pero Dios, que es rico en misericordia. Decíamos que todo tiene que ver con el deseo de Dios, de su misericordia y de su amor con que nos amó, venir a salvarnos. Ese es el tema de la Biblia, el tema de la salvación del hombre, cómo el hombre pierde su relación con Dios y cómo Dios viene a recuperar esa relación con el hombre. Por eso dice, pero Dios que en rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Ya vimos que esa es nuestra característica esencial. Venimos muertos en delito y pecado, y un muerto por sí mismo no puede tener vida, no puede mover una mano, no puede hacer nada por sí mismo, necesita de la gracia salvadora de Dios, y por eso nos dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí tenemos los 2 últimos versículos de este segmento que dice, porque por gracia sois salvos. Nuevamente nos dice que esa es la razón de por qué estamos salvados. Pero agrega por medio de la fe. Y hoy día eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. ¿Qué relación tiene esta salvación por gracia con la fe? Porque dice, soy salvo por gracia, pero agrega por medio de la fe. Y también completa, y esto no de vosotros. Todo lo anterior que ha dicho, la salvación por gracia y por medio de la fe, no es algo nuestro, no es algo que nosotros sacamos de nosotros mismos, sino que es algo que es dado. Por lo tanto, la fe es algo que Dios nos ha dado. Para tener fe, para que alguien creer en Dios, ha recibido primero la gracia de Dios, porque dice aquí es un don de Dios, para que no sea por obras, no sea por algún mérito. Aún nuestra fe no es algo nuestro, sino que viene de parte de Dios. Por lo tanto, eso es lo que mayormente tenemos que recordar, que somos salvos por la gracia, pero hoy día entraremos a entender qué rol juega la fe en esta salvación por gracia. Y muchas veces la gente habla de la fe, habla de creer en Dios. Usted lo ha visto, yo creo en Dios, yo sé de Jesús, pero no es creer en cualquier cosa. La fe, cuando la Biblia la enseña, es creer algo bien definido, bien claro de Jesús. No es ni siquiera conocer aspectos de su vida, que fue un judío del primer siglo, que vivió entre nosotros, que nació de María, que su papá fue José, que nació en Belén. Esos aspectos son históricos, pero no son trascendentes para el tema de la salvación. Vamos a ver hoy día qué significa tener fe, porque muchas veces no vemos la gracia en nosotros,
sino que vemos la fe en nosotros. Y de esa manera podemos entender que para tener fe hemos recibido la gracia. Así que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a partir y nos vamos a trasladar a una historia del Evangelio de Juan. ¿Por qué tomé esta historia? Porque es una historia que se relaciona con lo que ya estuvimos hablando, acerca de que la salvación es por gracia, por algo inmerecido, y que primero Dios tiene que darnos esa gracia o esa virtud. Y tomamos una historia que para muchos puede ser conocida, pero para los que no lo conozcan, tiene que ver con un episodio que le pasó a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, hablando con un fariseo, un hombre muy importante dentro de la nación de Israel, que vino a Jesús de noche y salió al encuentro de él porque de seguro quería tener seguridad de su salvación, quería saber cómo irse al cielo. Esa era la pregunta que habitualmente todo el mundo quiere hacerse. Si hay una vida después de esta vida, ¿cómo sé cómo voy a estar seguro dónde voy a estar? Todos podemos pensar así. Y Nicodemo va de noche a hablar con Jesús, era un maestro de la ley, conocía las Escrituras, se esforzaba por cumplirlas, tenía claridad en esos aspectos, que la ley demanda que nosotros seamos obedientes a las cosas que nos pide Dios que hagamos. Y Jesús, antes de que él incluso preguntara directamente lo que quería aclarar, Jesús ya comienza a decirle los primeros versículos que no están ahí, le dice que es importante que él nazca de nuevo. Y aparece este concepto mencionado por Cristo mismo. Por eso es importante que lo entendamos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque en lo que puse ahí, Jesús le vuelve a insistir y le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, Jesús está poniendo un requisito, una necesidad de nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. Y Nicodemo, que estaba con su mente no clara o no completamente entendiendo esto que Jesús le decía, le pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo alguien puede nacer de nuevo? Y Jesús, sin ir al detalle de lo que ya sabemos que pasó en esa historia, le va a explicar que el nacer de nuevo tiene que ver con Dios, tiene que nacer o provenir de Dios. Por eso le dice, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y no podemos, y él dice, no nos maravillemos, y le dice a Nicodemo, no te maravilles que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. Y la verdad, esto tiene mucho que ver, esto ya lo comentó Juan Manuel, que si nosotros no recibimos de parte de Dios esa bendición espiritual, ese nuevo nacimiento, nadie de nosotros va a poder tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos inhabilitados, estamos perdidos en nuestros delitos de pecado y nadie busca a Dios. Él es el que nos busca y no solamente nos busca, sino que nos da vida. Hay un predicador, R.C. Sproul, que ya murió, que él decía, no es que Dios nos tire una soga cuando nos estamos ahogando. Hay gente que piensa que así es la salvación. Estamos medios mal en un naufragio en alta mar y Dios nos entrega una soga para que la tomemos y para que de ahí jalemos y podamos ser salvos de la tormenta. No, lo que hace Dios es ir al fondo del mar donde estamos muertos y ahogados, sacarnos a flote y darnos vida, reanimarnos, resucitarnos por su poder. Esa es una de las grandes comparaciones también que vemos y que aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es una decisión divina. Y por eso él pregunta, bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es la fórmula? Él esperaba que Jesús le dijera, mira, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer estas cosas, pero no es una receta de ese tipo. Ser nacido de nuevo depende de Dios, como también nos dice en Juan capítulo 1, 12 y 13, que lo que somos nacidos, como somos llamados hijos de Dios, eso es a las personas que han nacido de nuevo o que han sido engendradas por voluntad de Dios. Bueno, este diálogo con Nicodemo, para que usted sepa, continúa y aquí me quiero introducir al tema de la fe, la relación que hay entre el nuevo nacimiento o recibir la gracia de Dios salvadora con la fe. Porque más adelante, unos versículos más adelante, Jesús sigue dialogando con Nicodemo y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí aparece el concepto de creer, ¿no es cierto? Lo alcanzan a ver, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es también entendido como el mismo Jesús, como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con Nicodemo que no podía entender? Que justamente nacer de nuevo es algo, como ya lo he dicho, viene de Dios, depende de Dios. Y para poder entender estas cosas, para poder creer estas cosas, tiene que haber primero un nuevo nacimiento. Pero además de eso, Dios exige y pone otro requisito, que es lo que acabamos de leer, que crean, que las personas crean en Él. Y esto es lo que hoy día vamos a entender un poquito más claro, porque las dos cosas son necesarias. Usted tiene que creer en Cristo y debe primero, para eso, nacer de nuevo. Tiene una directa relación. Uno lleva a la otra. Pero todo el mundo tiene que creer en algo bien definido que Cristo hizo por nosotros. Vamos a avanzar un poquito para ir a la idea principal. Ay, perdón, me salté una parte. Como decía, la Biblia nos enseña que Cristo es Dios es el que da vida, Dios es el que hace la obra. Y vamos ahora a pasar a este aspecto, perdón. Me salta solito esto. Bueno, si la Biblia nos enseña que tenemos que creer también como un requisito para ser salvos, para estar en el cielo y disfrutar de esa bendición de Dios, ¿qué significa tener fe? Que es el concepto que hoy día vamos a ver. Porque como ya lo hemos dicho, mucha gente dice creer en Cristo. Todos, de hecho, sabemos algo de Él, sabemos su historia. Pero no significa creer como un hecho, ¿no es cierto?, de la historia, ni como un conocimiento intelectual. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una confianza en Dios. Mucha gente incluso llama a la fe como una cierta expectativa o esperanza. Hay gente que tiene una enfermedad y le dice a su amigo, mira, tienes que, ojalá, tener fe para que Dios te sane, tener fe para que te recuperes. Y lo que en realidad deberíamos decir es, ten la expectativa o ten, ojalá, la esperanza de que Dios te sane. Pero cuando la Biblia habla de la fe salvadora, de la fe que salva, no tiene que ver mucho con este tema de creer solamente en Cristo como un hecho histórico, sino que tiene que ver con algo específico. Volviendo al diálogo que decíamos con Nicodemo, Jesús le explica también algunas cosas a Nicodemo al final de ese largo capítulo, que es el capítulo 3 de Juan, y estos son versículos bien conocidos para muchos de nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y agregué otro versículo, el 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sé si entiende estos versículos, pero son muy conocidos, mucha gente los repite y los repite, pero aquí nos está dando unas grandes claves acerca de qué importancia tiene el creer en Cristo. Si usted cree en Cristo, es salvo. Si no cree, entonces está bajo condenación, porque nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. Volviendo al aspecto anterior, que decíamos que nadie tiene por sí solo la habilidad de salvarse, sino que estamos todos condenados y vamos derecho al infierno, a no ser que Dios nos salve. Y agrega un poco lo mismo en el último versículo, el que no cree o el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, sigue diciéndonos un poco lo mismo, que Dios desde siempre nos tiene bajo su condenación, bajo su ira. Desde que nacemos nosotros estamos perdidos
y necesitamos que Dios nos salve, necesitamos que Él nos salve y necesitamos creer para ser salvos. Ahora, ¿cómo es esta? ¿En qué tengo que creer, como dijimos específicamente, de la salvación? Y hay un gran versículo que lo va a resumir de manera muy importante. ¿Qué aspecto de la vida de Cristo tenemos que creer para realmente ser salvos? Y en estos pocos versículos que están en 2 Corintios 5, 21, vamos a tratar de explicarlo lo más detalladamente posible, porque es un versículo clave para entender cómo o cuál es el aspecto más importante que tengo que creer. Dice, al que no conoció pecado. ¿Usted sabía que Jesús nació y vivió sin pecado? A veces pasamos por alto ese detalle. Pero era necesario para que pudiésemos ser salvos, que alguien en este mundo naciese sin pecado. Naciese sin pecado. Y Cristo nace de una manera, como usted lo conoce, virginalmente, de una manera sobrenaturalmente, a través del Espíritu Santo, es concebido en el vientre de María para no conocer pecado. Porque como hemos repetido muchas veces, que todos nosotros nacemos con la herencia o la mancha de Adán, era necesario que alguien viniera primero a este mundo sin pecado, sin venir con la mancha de pecado. Y aquí nos dice que el que no conoció pecado, no solamente Jesús, ¿no es cierto?, vino a este mundo sin pecado, sino que además vivió aproximadamente 30 y tantos años sin conocer el pecado, cosa que tampoco ha pasado con ninguno de nosotros. Venimos con pecado y además hacemos pecado durante este mundo. Pero ¿qué es lo que pasó con este Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Como bien sabemos, Él murió en la cruz. Y hay una cosa muy importante que sucede en la cruz, que es lo que nos está diciendo el versículo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Eso, usted va a decir, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo un hombre que no ha estado pecando, que nació sin pecado y vivió sin pecado, podría estar en pecado? Bueno, no es que Él haya pecado alguna vez, sino que Dios puso sobre sus hombros el pago o el castigo del pecado de todos nosotros. Usted se acordará que en los tiempos antiguos, cuando Israel, ¿no es cierto?, dependía de los sacrificios, estaba una y otra vez haciendo sacrificios de animales. Se acuerda que había un cordero que tenía que ser sacrificado todos los años para expiar el pecado. Ese pecado no era limpiado completamente, sino que la ira de Dios era retenida para no descargarla sobre el pueblo a través del sacrificio de ese animalito, de ese corderito. Pero tenía que venir una solución definitiva, porque los animales no podían jugar como sustitutos de nosotros, sino que tenía que haber un hombre que pudiese representar a todos nosotros y cargar el pecado de todos nosotros. Hay un pasaje de Isaías, también bien conocido, Isaías 53, que nos explica anticipadamente, 700 años antes que aparezca Cristo, qué es lo que tenía que hacer Cristo por nosotros. Él tenía que recibir la ira de Dios justa por el pecado. Recordemos que Él no tolera el pecado, que Cristo, ¿no es cierto?, vino en representación y tuvo que hacerse pecado por nosotros. Sin tener pecado, tuvo que recibir el pecado de nosotros. Y como nos dice ahí, Él tuvo que ser herido, fue, ¿no es cierto?, destruido su cuerpo, fue dañado físicamente, pero por sobre todo cargó el pecado de todos nosotros. Muchos dicen, bueno, ¿cómo eso puede ser posible si Él era una persona? Bueno, era una persona, pero además era Dios, era una persona infinita, por eso podía recibir infinitamente todo el pecado de todos nosotros. Y Él se expuso delante de Dios cargando el pecado, tal cual como era el cordero, ¿no es cierto?, representativo en los tiempos de Israel, que hacía el sustituto para recibir la muerte en representación del pueblo de Israel. Pero esta vez un hombre verdaderamente limpio, verdaderamente puro, que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y para qué fue esto? ¿Para qué recibió esta carga de pecado? Como dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este segundo aspecto del versículo
nos está diciendo lo siguiente, que Dios podía, al pagar Jesús la deuda, al pagar con su muerte y el castigo que recibió, hacernos justos a nosotros. Esto es lo que se conoce como la imputación. Es un concepto que tiene que ver con lo legal, con lo penal. Usted ha visto cuando hay un reo que aparece con una casaquilla amarilla y que dice atrás imputado, significa que se le está culpando de un delito, que se le está responsabilizando de alguna transgresión a la ley. Bueno, ese imputado delante de Dios, para que usted pueda ser limpio, para que usted pueda ser justificado y estar con sus papeles al día, sin declaración de culpabilidad, fue puesta esa casaquilla en Jesús. Y Él, ¿no es cierto?, recibió el castigo que usted merecía. Usted merecía estar en la cruz, usted merecía pagar personalmente por todos sus pecados, pero Jesús recibió y cargó el pecado de todos nosotros, con la finalidad, con el fin de que Dios nos pudiera declarar justos porque alguien había completado el pago de nuestra justicia. Entonces Jesús recibe el pecado de todos nosotros y como Él muere, como Él paga, entonces usted puede quedar libre de esa condena. Nunca más Dios lo va a responsabilizar de su pecado, sino que ha responsabilizado o ha cargado Cristo esa responsabilidad. Y Él se ofrece a pagarla y entonces Él, al morir en la cruz cargando los pecados, no solamente nos descarga a nosotros, sino que también nos da su beneficio, su justicia, su limpieza hacia nosotros. Entonces, el aspecto más importante por el cual podemos ser salvos es que nosotros creamos ese aspecto de la vida de Jesús. El momento de su muerte, donde se produce este intercambio. Un intercambio donde nosotros le damos nuestra maldad y nuestros pecados por la fe, creyendo que Él paga por nosotros, y recibimos de parte de Cristo todo el beneficio de la justicia de Dios, de ser considerados justos sin serlo, de realmente aparecer a los ojos de Dios como personas santas sin realmente serlos. Porque lo que hace Dios es ver a Cristo cuando lo ve usted. Cuando usted se esconde detrás de Él, cuando usted en el fondo cree a lo que Él hizo en la cruz, usted se está poniendo debajo de ese paraguas o de esa persona que fue Jesús. Entonces lo que Dios ve ahora es la justicia, la perfección, la santidad de Jesús y no ve sus pecados, porque todos los pecados fueron cargados en Él y Él los pagó. Y ese es el aspecto que quería conversarlo, el aspecto de la fe. Con esto ya termino, porque mucha gente habla de su propia justicia, de su propia santidad, de su propia perfección. Y el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que ni siquiera él quería tener su propia justicia, ni siquiera él quería tener su propia seguridad o a sí mismo sentirse limpio y puro. Porque él, a pesar de ser un judío cumplidor de la ley, a pesar de no quebrar los mandamientos, sabía que en el fondo había pecado en su vida. Y por lo tanto no podía, ni nadie puede aferrarse a una cierta moralidad, a una cierta limpieza espiritual, a través, como lo hemos comentado, a través de alimentos, a través de rituales, a través de bautismo, porque nada de eso verdaderamente nos puede limpiar. Por lo tanto, la gente que trata de buscar su propia justificación delante de Dios, su propia justicia, tratando de cumplir la ley, nunca va a poder ser verdaderamente limpio a los ojos de Dios. Porque para ese remedio, que es nuestra maldad, Cristo murió por nosotros. Y si nosotros creemos en esa muerte, si nosotros nos sentimos representados por Él hace 2000 años, si creemos que lo que Él hizo fue por cada uno de nosotros, entonces podemos por la fe recibir la justificación de parte de Dios. Es la única posibilidad, es la única manera que Dios nos ha dado para poder ser salvos. La única fórmula, el único camino. Si usted establece un camino diferente, le va a ir mal, porque no es por obra, no es por cualquier otra vía, no sirve, sino que solamente por la vía que Dios le ha dado. Por lo tanto, por eso Pablo decía, no quiero tener mi propia justicia por la ley, tratando de cumplir obras.
tratando de hacer buenas personas, sino la justicia que es por la fe que es en Cristo, la justicia que Dios ha decidido darnos si nosotros creemos en Cristo. Y le insisto que finalmente todo el mundo, todas las personas buscan de alguna manera tener el control de esta salvación. Casi todos naturalmente queremos manejar nuestras circunstancias, queremos decidir las cosas. Creemos mucho en el libre albedrío, que les quiero aclarar que el libre albedrío tiene que ver con lo que tal vez, con la libertad que usted tiene para elegir su ropa, para comprarse un auto, para comer ciertas comidas. Pero naturalmente nadie tiene libertad moral o libertad espiritual para elegir a Dios. Nosotros venimos manchados por el pecado. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de lo que Cristo hizo específicamente en la cruz cuando murió para ser salvos. Y esto que le estoy contando por la historia, por muchas razones, se ha tratado de ocultar. Un concepto tan simple, un concepto tan básico, tan sencillo. Pero por razones de diferentes índoles, y por eso traigo a colación, por ejemplo, este dibujo, o esta pintura más bien, que no sé si la conoce, se conoce como La Creación, que la pintó Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina está pintada. Cuando él hizo, en el 1500 y tanto, esta pintura, se le pidió específicamente, en el detalle del dedo, que Dios no estuviera tocando al hombre, sino que la falange del hombre estuviera unos centímetros por debajo, para representar ¿qué? La voluntad del hombre para llegar a tocar a Dios. Aún en las pinturas tenemos esta distorsión del concepto. No podemos llegar por nosotros a Dios, no podemos decidir por nuestro dedo tocar a Dios, sino que la única fórmula que la Biblia nos explica una y otra vez es que Dios venga a nosotros, que Dios nos salve, que Dios tenga su gracia. Y a pesar, le insisto, como estas verdades son sencillas y simples, pero se tratan de ocultar, a veces por no tolerar que no tengamos decisión, por no tolerar que dependa de Dios la salvación, o muchas veces por conveniencia. Aquí, en el caso de la antigüedad, usted sabe que en esos tiempos incluso vendían la salvación. Tenían que pagar una indulgencia para ser salvos. Y por eso comenzó el movimiento de la Reforma Protestante, porque Martín Lutero empezó a ver que la salvación tenía que ver con la fe en Cristo, que se necesitaba efectivamente creer esta verdad simple, que Cristo pagó por nuestros pecados y que recibimos de Él la justicia de Dios, la justificación delante de Dios por ese sacrificio que Él hizo y que no necesito nada más, que necesito creer en esa verdad. No necesito pagar indulgencia, no necesito hacer sacrificio, no necesito pagar manda, no necesito prender vela, no necesito hacer ninguna obra para salvarme, sino que ya lo hizo Jesús, y si yo creo en Él, y ese creer significa tengo confianza completa a lo que Él hizo, si yo realmente hoy día me muero y si he creído en Él, estoy seguro de ir al cielo, si tengo esa confianza completa, entonces soy salvo, entonces el Espíritu Santo está en mi vida, entonces el Espíritu Santo me dio nueva vida, me ha hecho nacer de nuevo, y por eso yo creo, y por eso yo entiendo, y por eso entonces puedo tener una relación con Dios. De manera que el mensaje de hoy día, de estas clases, es bien simple, de verdad que es bien simple, es bien sencillo. Es que usted crea lo que Cristo hizo específicamente al morir en la cruz, que cargó por sus pecados, y solamente por ese sacrificio usted puede ser limpio y considerado justificado delante de Dios. No hay otra obra, no hay nada que agregar, es un sacrificio perfecto, está todo pagado. Y si no entendemos esta verdad, y si no la creemos, o nos choca y yo quiero aportar algo y yo necesito hacer algo, entonces no estoy entendiendo esta premisa que es muy básica, que es muy simple, que nos enseña una y otra vez la Escritura. No intente poner su justicia delante de Dios, no intente buscar su perfección moral para que Dios le acredite y le diga sí, puedes entrar al cielo. Porque nadie puede ser más perfecto que Cristo, nadie puede tener ese estándar que Él tuvo. Por eso necesitamos que Él mismo bajara y se hiciera un hombre para poder pagar por nosotros.
Por lo tanto, no establezca su propia justicia por las obras o por la ley o por tratar de cumplir algo, porque nunca lo va a lograr. Solamente tiene que creer. Y eso es lo que llevó a Martín Lutero y a otros reformadores a chocar un poco con la Iglesia Católica, que decía, sí, tiene que tener fe, pero además tiene que tener obras. Sí, tiene que tener fe, pero además tiene que hacer esto o lo otro. No, es solamente por la fe, es solamente por creer. Ahora, si usted cree, van a haber cambios en su vida. Primero, tiene que haber llegado Dios a su vida, la gracia salvadora, para darle fe. Pero una vez que tiene fe, ahora va a demostrar esa fe por medio de un cambio de actitud, por hacer un cambio en su vida. No es al revés, no vienen las obras primero para tener fe, es fe para tener obras que agraden a Dios, para que sean correctas delante de Él. Bien, les prometí una clase corta para tener tiempo para discutir. Fue 35 minutos, así que la idea es que podamos conversar mucho acerca de estos conceptos. Nos despedimos de los que están viéndonos por Facebook.